Formación docente alternativa con perspectiva intercultural. Muy bien. Adelante, bueno, voy a nombrar Omar Isaí Sánchez Santana, Martín Jacinto Cepeda Landa, de la Escuela Normal de Catepec. Adelante. Muchas gracias, apreciable Víctor, y auditorio que nos comparte. En este espacio, pues bueno, comenzamos por aquí a disertar en esta tarde-noche. Efectivamente, para una formación docente con perspectiva intercultural, presentamos Martín Jacinto Cepeda Landa y un servidor Omar Sánchez Santana. Ambos somos pedagogos. Y pues bueno, en este tenor, pues queremos hacer que nuestra participación sea en vías de un texto, es más bien reflexivo y analítico, sobre el siguiente margen de presentación, que aquí lo tenemos. Es lo que vamos a disertar. Y en este tenor es importante decir, ¿no? O sea, ¿de dónde nace esto? De una investigación previa que realiza un servidor y quedan líneas de investigación abiertas, ¿no? Yo hablaba sobre la formación docente y la didáctica. Entonces, me comentaba Martín, oye, ¿por qué no abordar esta parte importante que es la formación, como ya se ha venido antecediendo, de la formación docente? Pero ¿qué pasa con la interculturalidad, no? ¿Cómo queda? ¿Cómo se está visualizando? Y es que finalmente la divergencia de contextos tanto en el plano internacional, regional y nacional y local, así como lo vemos aquí, llevan a instarnos, ¿no? A situarnos frente a un estado de interpelaciones para reflexionarnos sobre cómo vamos replanteando este papel que tiene la educación, en particular la docencia, para asumir el actuar participativo e inclusivo dentro de escenarios multidiversos, ¿no? Desde la educación que tenemos aquí muy institucionalizada, ¿no? En la escuela, ¿sí? La praxis del docente, pues obviamente se ve diezmada muchas de las veces para responder ante problemáticas que se manifiestan propiamente al día a día, ¿no? Que tienen que ver a veces con la resolución de conflictos, con la toma de decisiones, con el saber hacer, el saber actuar, ¿no? Pero en eso que estamos viviendo en esta divergencia, encontramos, nos dice por aquí la UNESCO, ¿no? Que la educación es pilar y es garante de la buena gobernanza, ¿no? De las naciones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las CEPTES de estos discursos ya internacionales, pues adoptan, ¿no? Que aquí las escuelas y el sistema educativo va a crear condiciones que permitan asegurar el acceso a una educación de excelencia, bueno, aquí le llaman ya, ¿no? Con equidad, con perspectiva de género y sobre todo intercultural. Entonces, llegamos a los planes y programas de la DGESU, ¿no? Nos habla que la formación docente es vital para garantizar los procesos teórico-prácticos y metodológicos que garanticen a este docente en formación desempeñarse como un sujeto crítico reflexivo, ¿no? ¿En dónde? Pues en las aulas donde se va a prestar su práctica o en patio, ¿no? Pues hay docentes de educación física. Entonces, las normales, pues somos responsables, ¿no? De la formación profesional del otro, que es ese docente en formación. Pero ¿qué pasa? Porque no vemos a los otros, es decir, a los estudiantes, a donde vamos a prestar la práctica, ¿no? Entonces, esto va tensando las relaciones y llegamos a esta parte, ¿no? Vamos tensando aquí. Este formador docente, la figura del formador docente, antes de pasar a los docentes en formación, este formador docente, vemos que tiene tres esferas, ¿no? Legitima saberes para la práctica docente, ¿no? Está condicionada a fines educativos muy propios y muy particulares de la práctica, ¿sí? Pero también transfiere un poder discursivo del deber ser docente. Ujú. Y lo reproduce así a racatabla y a manera de epistemicidios, ¿no? Porque damos por hecho el qué es el ser docente y el para qué, ¿no? Cuando a lo mejor en la norma te dice para qué, tú a lo mejor sí lo dices, pero tampoco lo haces, ¿no? Es un proceso figurativo, es un proceso simbólico, y entonces queda tensionada esta cuestiones discursivas de ¿para qué esta formación intercultural? O envías a binar la interculturalidad, ¿no? Entonces también ese formador docente institucionaliza, ¿no? Modos del ser docente, ese ethos, ese hábitus, ¿no? Que están construidos por grupos de poder y tensionados en cada una de las normales, ¿sí? No voy a decir aquí cuáles, pero pues, los digo de manera muy general, ¿no? Recordemos que la pedagogía es filosofía en acción y política en la práctica, entonces vamos tensando discursos. Vamos tensando discursos y obviamente eso
¿En qué se refleja? Bueno, se refleja en tres esquemas que aquí presentamos Jacinto y un servidor, que habla el privilegiar la práctica sobre la teoría sobre la práctica y el carácter interdialógico que debiese existir, que sería la intercultural y la crítica, es una relación entre teoría y práctica. Pero ¿qué pasa cuando se privilegia la práctica sobre la teoría? Pues bueno, se presenta de orientaciones teóricas, es totalmente muy empírico. Ujú. Y aquí hay son prácticas totalmente reproductivas y acríticas en su mayoría, son las que visualizamos en las normales. Y en cuestiones de cuando se privilegia la teoría y la práctica, pues bueno, hablamos que sí existe una aplicación de la teoría a través de diversos procedimientos, pero no existe una reflexión crítica sobre mi hacer, como ese profesional crítico reflexivo. Ahora bien, se hace un reduccionismo, se ignora la riqueza y la singularidad de la vida en las aulas. ¿Qué proponemos con esta interculturalidad? Pues obviamente que se acepte esta relatividad, ¿no? Que toda teoría sea revalorizada, pero también existe un puente dialógico para permitir resignificarla a la luz de la teoría, ¿no? Entonces, hay un entramado teórico epistémico por aquí, muy interesante, el cual trazamos, que son 5 esferitas, que habla del análisis crítico. En un primer momento, nos incita a cuestionar las estructuras de poder. Esa es una propuesta, ¿sí? Que nosotros tenemos. Y reconocer desigualdades y exclusiones desde la educación y para la educación. Son tensiones que van dislocándonos. Ujú. En este sentido, reconocimiento de los saberes, estos saberes como construcciones de matrices epistémicas que me permiten a su vez experienciar al otro y a los otros, algo que también ya lo están antecediendo algunas de las investigaciones que ya a lo curso nos han alimentado, y es valorar la pluralidad de saberes, que son socialmente producidos, no productivos, sino producidos desde lo que aboga una interculturalidad, es decir, en el etos, en la práctica y en el diálogo, ¿sí? En la comunitariedad, ¿sí? Como todo proceso formativo y educativo. Ahí enlistamos algunos de los autores, autoras donde nos ceñimos, no los menciono, bueno, aquí están, instaurados. En una transformación social, encontramos que hay, digamos que es como el anclaje. ¿Por qué? Porque permite potenciar las dialogicidades de los saberes. Saber que no se dialoga, saber que se muere, saber que no sirve, ¿no? Y obviamente esto, en fines interculturales, permite un carácter instituyente, ¿no? Que haga frente a las desigualdades y a las exclusiones, ¿no? Lo intercultural no solamente se entienda, como parte únicamente endogámica, ¿no? De pueblos, sino también de identidades, de mentalidades, de cuerpos, de sujetos, de actores, de agentes que allí confieren, ¿sí? Entonces, y como un acto formativo y educativo que es continuo, constante y permanente, permite que esto sea inclusivo y democrático. ¿En qué sentido? Pues fomentando la inclusión, la aceptación y la diversidad y las construcciones de escenarios, que son escenarios diversos en la práctica, ¿sí? Hablamos de discursos, ¿sí? En donde obviamente retomemos las experiencialidades, ¿sí? Por eso son escenarios a través de las experiencialidades. Ya hablaban del análisis crítico del discurso, de la etnografía. Bueno, pues aquí es un escenario también. Aquí está La Rosa, está Freire, está Giroux. Están tensionando la realidad. Pero ¿qué pasa con esa realidad? Que pugnamos por una desnormalización de las marginalidades. Hay marginalidad económica, geográfica, política, geopolítica, ¿no? Entonces tiene como objetivo romper con estas jerarquías heredadas y la afrenta que padecen los otros en condiciones de vulnerabilidad. Hablamos de perspectiva de género, hablamos también de educación para adultos, para comunidades de difícil acceso, antes urbano marginados. Entonces, finalmente se pugna por este tipo de educación democrática, inclusiva, incluyente, ¿no? Con perspectiva de género. Entonces, voy a ceder la palabra aquí a el doctor Jacinto, por favor. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, continuando con estas reflexiones que hace el doctor Omar, también mantenemos aquí algunas categorías importantes, ideas claves que no debemos de perder cuando hablamos de interculturalidad o de interculturalidades. Es un problema que también, como ya lo ha dicho, hay diversos grupos que están presentes en la sociedad y que no podríamos señalar que sería una sola interculturalidad. Hoy tenemos que hablar de interculturalidades
por la diversidad de grupos que nos anteceden y porque además en el aula hay también una diversidad de personas, de alumnos, de estudiantes. También hay una diversidad de profesores que nos pueden llevar a conflictuarnos sobre las mismas relaciones que existen. Otro de los conceptos que también él ya nos ha mencionado, que están ligados precisamente, es la autonomía y la democracia. Es conceptos que nos van a llevar precisamente a considerar que la formación docente, si bien respetamos la individualidad del docente, también hay que verlo colectivamente. Y muchos de los actos que ellos realizan o que realizamos, porque los vemos en colectivo, pues tienden a considerarse actos democráticos. Y ahí existiría también el concepto de pluralidad y cómo de alguna manera, si bien somos diferentes, pero aceptamos la diversidad, de alguna manera nos integramos también. Ya también había mencionado el compañero sobre cómo la interculturalidad también se forja en la medida en que hay construcción de saberes. No es solamente un saber el que podemos encontrar en la formación docente, sino que debemos de respetar los diferentes saberes que se pueden generar en cada uno de los docentes o en cada uno de los colectivos docentes. Que ese es uno de los problemas que también, o sea, un problema, pero al mismo tiempo un reto. Y ese reto nos conmina precisamente a este tipo de trabajos. Porque luego también el reto se puede traducir en pensamiento homogéneo o este pensamiento colonial, pero también reto en términos de poder deshomogenizar y atender a un pensamiento decolonial. También estamos tratando de mirar que la formación docente, y ya también lo había señalado con algunos autores que están señalando, proponiendo sobre esta característica básica, el diálogo horizontal. Un diálogo que sea de apertura, que sea influyente, que sea aquel diálogo que permita no solamente vernos como iguales, sino respetarnos en términos de la diferencia que cada uno de nosotros somos. También una situación, un concepto clave que debemos de tomar en cuenta es precisamente la formación docente nos lleva precisamente a una mirada sociocrítica sobre el hacer y sobre el ser que está en el marco de la educación. Muy bien, pasamos a la siguiente. Les quedan como 5 minutos, ¿verdad? Nos vamos rápido. Sí, sí. Es muy interesante. Me da pena siempre estar cortando cosas que... Nos atenemos a las reglas. Llamamos aproximaciones a, yo diría que premisas, algunos principios que se refleja en el acto de educar y que se discute mucho en la que sucede precisamente desde una mirada intercultural. Por ejemplo, todo aprendizaje, si bien es individual, se construye en forma colectiva. Valorar que la docencia procura la escucha y el diálogo. Respetar la heterogeneidad y diversidad de los grupos. No subestimar ningún saber, ni local ni global. Actuar interculturalmente es promover ciudadanía. Entonces, lo que estoy señalando ahí son premisas, ideas, principios que nos permiten en algún momento dado trabajar con los docentes y que cuando tenemos esta perspectiva intercultural, esto no lo debemos de soslayar o hacer a un lado. Conclusiones, pero conclusiones en el entendido de un alto a lo que vamos a ir realizando después el doctor y yo. Potenciar la reflexión y el diálogo entre maestros. Respetar la diversidad cultural que existen en las aulas, pero al mismo tiempo problematizar las relaciones de poder en las instituciones educativas. Participar críticamente en la escuela forja sujetos activos en sociedad. O sea, no podemos pensar en islas
cada escuela alejado de la comunidad. Por eso ahí está una relación bidireccional que lo vemos constantemente. Y por último, generar proyectos alternativos que inviten a una relación permanente entre individuo y comunidad, que en este caso serían profesores y la comunidad. Y aquí una pequeña muestra de bibliografía a la que se está atendiendo y a la que nunca dejaremos a un lado porque son parte de nuestro alimento en el conocimiento. Pues, no sé, pasamos la última para señalar que a sus órdenes y gracias por la escucha. Pues, Cerramos con buen tiempo, me parece. sí, muy bien, perfecto, terminó en el tiempo, qué bueno. Pues pues gracias a ustedes también. Yo creo que en este aspecto de la multiculturalidades nos replantea es la educación, creo que eso es bien importante, ¿no? Tener todos estos aspectos de no solamente del conocimiento, sino de los saberes, ¿no? Y de todo lo que esto representa y las tensiones que hay, ¿no? O sea, no todo es como armonioso y dar cabida también a la parte de lo dialógico y de lo contradictorio, ¿no? Que por eso también nos permite ir incrementando el conocimiento y me parece esta dimensión muy importante para todos los que trabajamos en educación. Yo, una de las áreas de las ciencias de la computación, porque yo trabajo con grupos interdisciplinarios, que era la siguiente sesión que no pueden estar, que es un psicólogo y una pedagoga, y eso en la parte computacional. Pero me parece muy, muy interesante e importante tomar, y me gustó mucho todo lo que en esto del análisis de los saberes, de las transformación social, de todos elementos que son tan importantes. Y sobre todo lo digo desde el punto de vista de la computación, como que es muy simplista, ya tenemos como todo resuelto y es mucho más complejo de lo que tenemos. Y hay una tendencia tecnológica que arrastra a todo lo que es educación y computación, meter todo sin mayor reflexión y creo que eso es muy importante. Todos esos planteamientos porque yo he visto, digamos, los que producen tanta educación como en estos sistemas, yo trabajo en sistemas de educación a distancia, ya están implementando sin realmente haber entendido lo que es la educación y la pedagogía. Me parece muy interesante, por eso también lo importante de los mitos, ¿no? De verdad, igual, cada vez me amplían más la perspectiva de lo que es la educación. Pues bueno, esto es mi comentario. Entonces pasemos a los compañeros que quieran decir algo al respecto. Pues adelante. ¿No? ¿Nadie? 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 Ya nos queremos, sí, yo creo. ¿Verdad? De verdad que ha sido muy interesante. Miren, bueno, pues la siguiente presentación, que desafortunadamente